¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Esta es una edición especial de En Seguridad y Justicia Somos Todos. En ausencia del titular de este espacio, quien es Julio Malvestino, les saluda Rodrigo Vázquez y de igual manera les saluda el licenciado Miguel García Fentzin, presidente de la CONASEJU Yucatán, que por supuesto ambos damos bienvenida a la senadora Verónica Camino Farjat a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Muchas gracias, abogado. Gracias. Nuevamente tengo el gusto, digo, cuando fui diputada y aquí desde siempre. Muchas gracias. Así es, pues bueno, hoy vamos a platicar de diferentes temas y por supuesto, licenciado Miguel García Fentzin, platíquenos qué vamos a hacer el día de hoy. Pues gracias, Rodrigo, gracias, amigos. Pues hoy que estamos de gala, que tenemos a la senadora, pues nos interesa empezar con el tema de la integración de la mesa directiva. Si nos puede platicar, por favor, al respecto y empezamos a hablar sobre ese tema, Claro. ¿si le parece? Bueno, para mí siempre ha sido la mesa divertida. Lo hemos dicho con mis compañeras, sobre todo con Antares Vázquez, que es de Guanajuato, siempre decía, vamos a la mesa directiva. Sí, vamos a la mesa divertida. Y bueno, es divertida ¿por qué? Porque todos los días aprenden con las diferentes personalidades que nos acompañan y además a quienes recibimos, pues tienes que aprender. Y hoy a mí me da muchísimo gusto pues que como estuvimos en las dos legislaturas pasadas, Sí, porque en la 59 y la 60. de estar allá, ¿no? Así es, Jorge Carlos estuvo casi 4 años en la vicepresidencia, en aquel entonces del PRI. Yo estuve en la secretaría, tanto en la primera legislatura con el Partido Verde, los 3 primeros años y los últimos 3 años también. Mis compañeros en Morena me dieron la oportunidad de continuar. Y yo llevo ya 7 años, literalmente Sí. llevo 7 años en la Secretaría del Senado. Yo les agradezco, por supuesto, a todos. La oportunidad, digo, es la Secretaría, Jorge Carlos la vicepresidencia, y pues en esta legislatura se nos suma. Yo no sé si decirle ya exgobernador, gobernador con licencia. Y esto que le estoy comentando, se lo digo a él, ¿eh? Yo no tengo filtros, como lo converso siempre. Quien dice la verdad no se mete en problemas. Y a título personal siempre le he dicho, yo no tengo ningún tema con Mauricio, ninguno. Nuestro tema político sí es muy claro. Es correcto. Como decíamos en la política, nada es personal, todo es por trabajo. A menos que ya se metan, tú Claro. sabes, cuando Sí, ingresas al campo ya íntimo o al personal, campo más allá, entonces tú decides si cruzas esa ¿Cómo barrera. sería o tu no. relación con él? ¿Cómo serán Hasta hoy ha sido muy cordial, Sí. créanme, o sea, nos sentamos allá y siempre me ha preguntado 2, 3 cosas y le digo, mira, esto se hace así, esto sí, esto sí. Él es el nuevo dentro de esta mesa divertida. Pues prácticamente porque creo que tampoco fue diputado federal, No. así como yo también no fui diputada federal y llegué directamente al Senado. Él igual obviamente viene con una carrera en el Poder Ejecutivo, pero pues yo también ya hice muchísimas cosas. ¿Y la en relación con el Ejecutivo. presidente de la mesa directiva, con Fernández Noroña? Muy cordial, todos muy cordial, la verdad. Salvo ahorita tuvimos unas pequeñas diferencias con el PRI. Ahí está Claudia Naya, la integra a la mesa directiva, está otra compañera de ella. Pues Claudia siempre ha sido igual. Bueno, combativa también, pero un poco más frontal. Y también al PRI le toca hoy hacer un papel medio raro. ¿Por qué? ¿Cuál es el papel que va a jugar hoy el PRI? Mira, primero llegan, o sea, para empezar la coalición, o sea, el PRI y el PAN en coalición, ya saben que eso fue aquí en Yucatán. Alguna parte lo celebró, pero la gran mayoría lo rechazó. Y Prueba de ello, resultados. exactamente, están los resultados electorales, es lo primero. Segundo, en el Senado de la República tenían un poco más de fuerza. Hoy se ve minimizado, así como llegaron en coalición con el PAN, entonces siento que hay una indefinición de cuál es el papel que les toca, ¿no? Obviamente, en cuanto a ser oposición, saben que son oposición, pero creo que todavía no se ubican en si van a ser bisagra o si van a ser de plano contra. Creo que eso es algo que tienen que definir. Entonces, Claudia, desde el anterior, hubieron personajes dentro del PRI que fueron un poquito más conciliadores. Claudia no, siempre fue muy frontal y ahora se dio un tema en la mesa directiva porque decía, ella alegaba que nosotros no teníamos legitimidad para sesionar en el edificio de Jicotencatl. Recordemos que en estos días tuvimos que salir del Senado para irnos a Jico. Y ¿por qué? Es que ella decía, es que no dimos permiso no fue notificada la mesa para que se vayan a sesionar a otro lugar. Y yo le decía, pues cómo no, si firmamos un acuerdo. Y estaba el acuerdo firmado que decía para estar en la sede del Poder Legislativo, la sede del Senado de la República. El Senado de la República tiene 3 sedes.
La primera es donde actualmente estamos, y por así decirlo, que es el edificio de Reforma. La segunda sede ¿El cual ahorita sí está bloqueado o todavía no? ¿Cómo va? Dijeron que lo iban a desbloquear, que porque querían que allí sesionáramos. Eso ya será responsabilidad de quienes estén en Y ahorita vamos a hablar paro. de por qué está pasando Sí, esto. claro, Pero sí. ahí, pero esa es responsabilidad de quienes están afuera. ¿Y las otras dos sedes? Sí, déjame decirte una cosa, nosotros tenemos que, como mesa directiva y el presidente principalmente, en el caso de Fernández Noroña, él es el responsable de cada uno de los senadores y de la integridad física de cada senador y senadora. Entonces, por eso tiene que tener un extremo cuidado y tiene las facultades expresas en el reglamento y en la ley para poder determinar el lugar donde vamos a estar siempre que haya un acuerdo. Entonces, primera sede Reforma, segunda sede Jicoténcatl, cerca de Donceles, y más bien la calle Donceles, y la tercera es el Teatro de la República de Querétaro. Está ubicada en el estado de Querétaro. Esas son las 3 sedes del Senado. Entonces tú puedes estar en una, en otra o en otra, y tú estás en un recinto, estás en el recinto del Senado de la República. Okay. Luego entonces, el acuerdo decía eso. Por eso al sesionar en Jicoténcatl automáticamente estábamos en un lugar completamente legítimo. Y sí se vio un poquito rudo, pero pues sí, mi compañero presidente, Fernández Noroña, sí le contestó en plena sesión, le contestó cómo va y le dice, a ver, ¿cómo es posible que usted esté haciendo esto cuando ya firmamos un acuerdo, cuando estamos en la sede? Entonces, eso es lo que pasa en la mesa directiva, o sea, ese es el papel que les toca jugar a la oposición a veces, como que ser insistentes en algo que ya es, o sea, ya era preacordada, pero bueno, tú sabes que todo lo mediático suma. Así es, y además es la oposición la principal, la que quiere entorpecer a veces la labor, ¿no? De lo que hay. Digo, y eso me da pie para poder platicar el siguiente tema que queremos platicar contigo el día de hoy, creo, que es la reforma Poder Judicial. Claro, creo que mira, todos somos políticos, todos estamos en un juego político en este momento, y le digo juego porque esto es como Juan Pirulero, cada quien tiene que atender el papel que le toca y seguir su juego, o sea, sí. ¿Qué rol te toca a ti, qué rol le toca a ti y qué rol me toca a mí? ¿No? Como si fuéramos partidos, cada uno tenemos una finalidad. Oposición, ¿cuál va a ser su rol ahorita? Evitar que haya reforma, o con votos o reventando la elección. ¿Quién va a ser el senador que va a pasar? No Tenemos lo que hacer sé. esa pregunta porque para que ustedes no sepan, falta un senador para que la reforma Poder Judicial pueda avanzar. ¿No es así? ¿Senador o senadora? Y fíjate que estaban ahorita en la dinámica, eso sí, de cuántos votos se necesitaban. En X ayer fue una batalla campal de cifras. Si, ¿cuántos era? 65.34 y el otro era 66.666 o 65.66666. Uno te dice redondeo hacia abajo y otro te dice redondeo hacia arriba. El caso es que no hay una interpretación como tal. Si a mí me dices 2/3, por ejemplo, yo recuerdo aquí en el Congreso que me decía, bueno, por cierto, Martín Chu, que ya regresó como secretario general, que me da mucho gusto y le mando saludos al Congreso local, me decía, pero, me decía, las 2/3 partes es, supongamos, ¿no? Le estoy hablando 25 de llevar un 17. número, 16. Así, el número 16, pero para no fallar, vámonos al 17. Sí. Algo así era. Siempre me dice, uno para confirmar y asegurar y que no estemos en tela de juicio. Entonces, ¿puede haber un número bajo? O sea, ¿te puedes ir con un redondeo bajo? Sí puedes. Sí, pues es una cuestión netamente de interpretación. Por eso también nosotros como senadores en la reforma al Poder Judicial, ¿qué le estamos diciendo también al Poder Judicial? No te extralimites de tus funciones. ¿Por qué? Por ejemplo, entremos ya a la materia de la reforma al Poder Judicial. Sí. ¿Cuándo empieza esta situación rara? Cuando viene un bloqueo, cuando empiezan las suspensiones sobre leyes, sobre normas de jerarquía superior. ¿Okay? Por ejemplo, tú puedes, un juez, ¿cuál es el nivel de norma sobre el que puede tener una suspensión? Puede hacerla general o puede hacerla específica, es decir, por un acto o un supuesto específico. Oye, pues a lo mejor sí es contra un acto y es a persona por acto. Sí. O sea, a ti te suspendo que se te aplique esto, a ti te suspendo que se te aplique esto. Luego entonces, el hecho de que ese juez no dé esa suspensión por persona y la haga general, está siendo, vamos a llamar, desproporcional. ¿Cómo una sola persona
de una jerarquía o de un rango judicial bajo puede legislar, porque prácticamente va a derogar el trabajo de 628 personas que son electas por todo el país. Esa es la desproporcionalidad de la ley. ¿Ok? Esa es una. ¿Quién sí puede hacer eso? El Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Ahí sí ya estamos a la par. Entonces, la extralimitación del Poder Judicial es que una persona de un menor rango jerárquico te vote todo un proceso legislativo. Actualmente hay 5 procesos de esa situación, ¿no? Que quieren intentar detener la reforma actualmente, ¿no? Son 2 amparos, han sido 2. Primero fue el amparo emitido por una jueza, luego fue el amparo por un juez. Pero previo a eso han habido otros ordenamientos que han querido detener, como por ejemplo la reforma eléctrica. Eso fue el inicio real de ya el tema de decirles, no se pasen, cálmense. Y ahí es cuando empiezas a ver los intereses. Y también el presidente fue muy claro diciéndoles desde el principio, nadie gana más que el presidente. Entonces el presidente es el que va a marcar la norma moral. ¿Ok? O sea, el presidente fue, o sea, no estoy mintiendo, no estoy diciendo nada que no sea cierto. Observemos las elecciones, observemos los compromisos de campaña de 2018, observemos el cumplimiento ahora, observemos lo que dijimos que íbamos a hacer en esta campaña del 2024 y entonces observemos lo que va a pasar en el 2030, ¿verdad? Luego entonces él dice, nadie va a ganar arriba el presidente, queremos austeridad republicana. En la Constitución, me acuerdo perfectamente que aprobamos el concepto de austeridad republicana. Si yo lo pongo en la Constitución, ¿puede ser inconstitucional? No. Luego entonces, ¿por qué no lo respetan los ministros? ¿Qué pasa? No solo los ministros, hay otras figuras. Para los ciudadanos en general, la retroactividad de la ley está clara que no se aplica. Pero si una norma constitucional, o sea, te estoy cambiando la norma constitucional, entonces, ¿qué es lo que impide que tú te apegues a ella? Porque esa es la norma máxima, no hay para dónde. Luego, digo, esa situación, ese aviso que les dio durante más de 4 años el presidente, por favor cambie el Poder Judicial. Digo, con el exministro Saldívar, él hizo un tema muy importante de nepotismo para todo lo que era juzgados de circuito. Y esa me acuerdo que nos las explicó bastante bien. Pero también me dijeron, cuando él se sale, pues el 50% de todas las disposiciones que se habían previsto para evitar el tema del nepotismo, pues se quitaron. Y todo siguió normalmente. Entonces, si ves que nomás no aprendieron, pues entonces, ¿qué le dices a la gente? Oigan, les di una oportunidad, no pasó, les di la segunda, no pasó, les di la tercera. ¿Qué le dijo el presidente al pueblo? Ayúdenme porque nos vamos a la reforma total. Y la doctora Claudia dijo, tomo la bandera, voy con esa reforma. Y entonces lo dijimos durante toda la campaña, la reforma al Poder Judicial, va. La doctora preguntó, ¿qué quieren, transformación o corrupción? Y la gente, mano arriba, transformación. Sí. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? El qué ya sabemos que es reforma y va a pasar. El cómo es en donde estamos. Ese debate, ¿no? Hoy en todas las mesas, en todos los cafés, sí, en todas las plazas públicas. ¿Por qué? Porque es cómo va a avanzar esta reforma. Así es. ¿Cuándo llega al Senado? ¿Ya llegó? Llegó al Senado. ¿Va a llegar? ¿Cómo están los tiempos? La semana pasada, recordemos, estuvo en Cámara de Diputados, que es Cámara de Origen. Sí. Esta reforma estuvo analizándose en la Comisión de Puntos Constitucionales de Cámara de Diputados durante el último mes de agosto. Okay. Recordemos, terminó la campaña y empezamos con foros, reuniones y demás, hablando del tema de la reforma al Poder Judicial. Yo obviamente no me limité a hablar de la federal porque ustedes saben que traigo mi propio issue con la reforma local, que yo les he conversado a mis compañeros. Y mis compañeros se quedan así de, ¿en dónde hicieron eso? Y yo, en Yucatán. Oye, pero no es cierto. Aquí está el decreto. Sí, claro, ahí y aquí está la publicación del Diario Oficial del Estado. Claro. Entonces, carreras, y se quedan así. Y les digo, entonces, ¿con qué calidad moral me vienen esos desgraciados, con mucho respeto, a decirme que es que usted se está... A ver, yo no te he violado ninguna carrera judicial, te estoy diciendo cuánto tiempo de experiencia tienes que tener. Sí. Que no te van a calificar ya tus amigos ni los mismos de siempre, esa es otra cosa. Es lo que platicamos, ¿no? Del video que vimos que
usted expresaba, y que el mejor ejemplo de la reforma judicial pues, es el estado de Yucatán, lamentablemente, pero es un ejemplo total lo que platicábamos de que los magistrados que actualmente se encuentran pues no son de carrera, y son más de compadrazgos. Pero más que no son de carrera, aquí en la legislación, que por cierto aquí está el dictamen final, este es el dictamen que vamos a analizar, aquí lo tenemos. Ese tema te pone, por ejemplo, para ser ministro requiere 5 años de experiencia. Los que no salen del Poder Judicial, te estoy hablando de la gente de fuera, Sí. 5 años. Y además, por ejemplo, para los jóvenes o para tu preparación profesional se te pide un tema de tener un promedio, que eso luego, estoy tomándome mi tema porque yo entiendo que necesitamos aprobarla ya, pero luego voy a irme a ver, porque hay jóvenes que han tenido problemas, y te puedo decir, yo fui una de ellas. Mis 3 primeros años de carrera fueron desastrosos, porque mis papás estaban divorciando. Y era un tema de decir, no quiero ir a la escuela y bla, bla. O sea, mis calificaciones fueron muy raras, pero en la segunda parte del tercer año empecé a exentar materias, iba yo todo el tiempo, participaba yo un montón, entonces terminé con un promedio más o menos bueno, pero ya completamente restablecida en el tema de, pues, como persona, ¿no? Entonces, ese ahí, tengo mis reservas, pero no las voy a trabajar ahora, las quiero trabajar un poco más adelante, porque quiero justificar muy bien que todos tenemos problemas, y no siempre podemos dar el 100%. ¿Cuándo se comienzan estas conversaciones en el Senado? Entonces, termina en Cámara de Diputados. Recuerden que tuvieron que poner sede alterna. Sí, es correcto. Se fueron allá atrás del Autódromo Hermanos Rodríguez, allá estuvo la sesión, estuvieron toda una noche, y ya con la nueva legislatura, porque la anterior dejó aprobado todo en la Comisión de Puntos Constitucionales. Pero mi pregunta, permítame que te interrumpa, pero hay esta duda porque dicen, a ver, estos nuevos diputados que entran no tienen conocimiento de nada de lo que se hizo previo, como tú acabas de mencionar. Ahora, ¿cómo es que vienen a tener esto? Pero la pregunta es, ¿a dónde estaban estos? Todos estuvimos clavados en la reforma. No hubiera día que yo no sintonizara que yo no estuviera viendo la transmisión en vivo. Federal de aquí, bueno, no sé qué le habrán dado. Bueno, sí. Los de Morena sí nos reunimos allá, y sí hablamos. Los de Morena nos reunimos, ¿no? Y también se recibió capacitación sobre el tema. Okay. Nosotros pedimos capacitación del tema y posteriormente tuvimos una reunión exprofeso, diputados por su y senadores por nuestro lado, para el tema de la reforma del Poder Judicial. ¿Okay? Entonces, no hay eso de que, oye, sí, oye, no. Además, esta reforma está súper probada. Tienes 2 legislaturas, análisis de 2 legislaturas trabajándolas. Entonces, tienes un grupo de diputados que ya se fue y tienes un grupo de diputados que acaban de llegar y los 2 van en el mismo sentido. ¿Qué mayor representación quieres? Podríamos duplicar el número de personas que intervinieron en el proceso legislativo. Por eso me resulta a mí desproporcional que un juez me quiera tirar todo un proceso. Bueno, luego entonces termina con diputados, al Senado de la República llegó la minuta antier, hicimos el turno directo y fue acuerdo en mesa directiva hacerlo directo, se instaló la Comisión de Puntos Constitucionales, se instala la Comisión de Estudios Legislativos, que son las 2 que van a estar, Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, Estudios Legislativos, Citlali Hernández, van en comisiones unidas, cada comisión, y lo leí perfectamente bien, tiene 19 integrantes cada una, correctamente bien representadas, es decir, que la proporcionalidad de la integración del Senado está representada en dichas 38 senadores están. Exactamente, pero se repiten. Por ejemplo, Ricardo Anaya está en las 2. Entonces, te digo, o sea, no digamos los números exactos, pero sí la representación partidista está proporcionalmente correcta. Entonces, no hay ninguna falla en el proceso legislativo hasta ahora, como lo ha querido vender la oposición. Todo está perfectamente bien. Y el domingo, este domingo, pasado mañana, tenemos la sesión de Comisiones Unidas ya para la discusión formal del dictamen. Entonces, por favor, domingo sintonicen todos el canal del Congreso, igualmente las redes del Senado de la República, porque se va a llevar a cabo esta discusión. Y estamos citados para sesión el martes, si mal no recuerdo, a las 11 de la mañana. ¿Entre estas comisiones estás tú? ¿Quién está? ¿Quién representa? No, yo estoy en mesa directiva. Yo estoy llevando el proceso de mesa directiva. Yo estoy llevando el proceso toda ahí. La información de lo que va pasando en estos lugares. Apenas el dictamen esté, yo recibo en mesa directiva y entonces hacemos el turno para que el martes podamos tener la primera lectura. Recordemos que vienen 2 lecturas, la primera y la segunda. Toda norma constitucional tiene que tener primera y segunda lectura, tiene que tener un tiempo de pase al pleno, por eso tiene que pasar más de 24, 48 horas de que salga de la comisión del dictamen para que llegue al pleno. Por eso estamos de domingo a lunes a martes.
y posiblemente, le digo, nos vayamos a 2 sesiones a lo mejor, puede ser martes y miércoles, puede ser martes y jueves, o puede ser el propio martes, ¿no? O sea, no En hay... una semana entonces estaríamos hablando que tendríamos... Primero Dios, el viernes yo les estaré diciendo compromiso cumplido. Primer compromiso Nos aceptas la cumplido llamada con la telefónica gente. para poder decirnos qué va Hasta en pasando. pleno relajo. Pues ahí está, Hasta en entonces. pleno relajo, con mucho Te gusto. lo agradezco. Ahora, el dictamen ya está publicado en la página de la Cámara de Senadores, en el micrositio de la Comisión de Puntos Constitucionales. Hubieron dos modificaciones a la minuta durante la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, muy importantes, fueron 3. La primera habló sobre el tema de los derechos, o sea, de la parte económica de jueces, magistrados y ministros. Es decir, respeto a los derechos y también a que eran acreedores en un momento determinado que quisieran ¿Qué participar. es la duda principal de los trabajadores del Poder Judicial? Así Dicen, oye, ¿y mi dinero? Oye, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con De los secretarios. Del secretario, lo que sigue para la carrera judicial, el secretario cuarto, lo que sigue es juez, luego está magistrado y luego está ministro. ¿Okay? Del secretario hacia abajo no tienen ni un problema, ni uno solo, ni Que los son los que judiciales están ni en los las calles, administrativos. ¿no? ¿Siendo utilizados o no? ¿Tú cómo lo Están ves? siendo utilizados. Incluso aquí a uno a un dirigente sindical que tengo, que yo lo conozco, le digo, oye, ¿de qué se queja tu sindicato? O sea, ustedes ni los tocamos, ni fu ni fa. O sea, están más protegidos que hasta yo, y es más, ya les garantizamos el tema económico también, salvaguardándoles esos 2 fideicomisos de los que hablábamos, que uno de ellos Sí, por son favor, repítanos para- 2.815 millones, 2.815 millones, algo que en mi vida voy a ver, ni siquiera uno voy a ver Sí, junto. Entonces, eso ya está salvaguardado, están protegidos. De los 14 fideicomisos, 2 que eran solo para prestaciones están protegidos, así que no van a tener ningún problema. Entonces, de los secretarios para abajo no se toca absolutamente nada. Que si, oye, yo secretario quiero ser juez, bueno, vas a presentar un examen. ¿Qué es lo que vamos a arreglar más adelante? En la convocatoria. ¿Ok? Todo el mundo dice, es que decir, está, los requisitos para poder incompleto. participar, Exacto. Es más que nada el mecanismo para. Ok. En el caso de los secretarios, que voy a buscar yo y otro compañero en las convocatorias, será ayudar a que, oye, si tú presentas el examen, si tú decides irte a elección y no pasas, o sea, no resulta selección, resulta de otra persona, ¿qué pasa contigo? Eso está en el aire. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ofrecerte regresar a tu posición y volverlo a intentar más adelante. Claro. ¿Me explico? Siempre y cuando pues sigas pasando tus exámenes que te pongan en la escuela judicial, porque va a haber un fortalecimiento de la escuela judicial. Esa es una. Y por otro lado, oye, yo ya no quiero seguir como magistrado, ya me quiero dar de baja. ¿Cuántos años me dijiste que tenía la persona con la que conversaste? 15. Tenía 15 años haciendo una carrera, sí. Ok, 15 Sí, porque años. él dijo que para ser juez tenía que cumplir primero 30 años y 5 años de experiencia. Bueno, todo eso en los 30 años ya se quitó, ya Sí, él me decía que Sí. 18 años, podías Sí, ya ser egresado. ya egresado de la universidad y vámonos. Hay un tema que me dijo él, 5 cartas de qué era, recomendación, de qué era lo que estaba pidiendo, o lo que al menos él comentó, o no es así. No. Van a haber 2 tipos de candidatos. El candidato que va a salir del Poder Judicial, el trabajador del Poder Judicial, ese tiene pase automático a la elección. Ese no va a pasar por ningún comité, por nada. Él viene a postularme, aquí estoy. De entrada tiene una ventaja, no van a pasar por el grueso de aquí. Ahora, los que quieran entrar de fuera a la competencia, a la elección, entonces, cada poder, legislativo, ejecutivo y judicial, son 3 poderes. Cada uno, el legislativo, va a entrar la Cámara de Diputados, porque nosotros, Senado, vamos a ser el eje rector de lo que van a ser los 3 poderes. El poder ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno va a nombrar a un comité de 5 expertos. Eso sí. ¿Okay? Expertos y expertas en la materia. Entonces vas a tener 15 expertos ahí. Y van a venir las convocatorias abiertas. ¿Ok? Esas personas que quieran van a... Oye, yo me quiero suscribir a la del Poder Ejecutivo, yo a la del Poder Legislativo, yo a la del Poder Judicial. O sea, vas a tener 3 vías. Te puedes poner en las 3, ¿eh?
Okay. Yo... Sí, porque puedo quedar fuera en esta y me tengo la otra Exactamente, opción, tengo o sea, la otra opción Rodrigo puede para ir participar. y inscribirse en la del Ejecutivo, en la del Legislativo y en la del Judicial, porque te pueden proponer los 3 poderes o te puede proponer uno. Okay. ¿Ok? Ahora, en la parte de finalistas, una vez que se califique la idoneidad de todos, entonces viene una insaculación. Y la insaculación tiene que respetar la norma paritaria. Ojo, en número impar va mujer, ¿eh? Okay. Por ejemplo, Sí. 9 ministros que de la Corte, 5 mujeres, 4 hombres. No hay discusión alguna. Así va a ser. Okay. Va a haber o sea, la integración paritaria se respeta el número impar sobrantes mujer, sí o sí. Entonces, imagínate tú, ahí vas a tener una cantidad de gente que se va a inscribir, que por eso tienes que ¿Y insacular a los cuántos son los que van a finalistas. quedar para la hora de la votación? Digo, Van porque a- vienen varios quienes meten mano, ¿no? Digamos. multiplicas el número de vacantes por 3. Okay. Si son 9 ministros, son 27 candidaturas las que se van a poner. Por eso la convocatoria va a definir En toda este la caso, parte final. ¿todos los ministros se van a renovar o cuándo van a hacer esas elecciones Los según lo presupuestado? 11 ministros, que eso es algo que vamos a ver al final porque hay 2 que ya pueden retirarse sin problema. Ya cumplió su Nosotros plan. vamos a elegir a 9, Okay. no vamos a elegir a 11, los 11 cuando acaben, pero se van a ir a ratificación. Okay. Entonces, de esos ministros, los 11 pueden irse a competir, ¿eh? Los 11 van a poder a competir. Entonces, el tema Los es a otros quién se va a, van- y el trabajo se quién va a suspende, ratificar sí, la sí. gente. No, No. no. Eso no se Tú va a estás, riesgo. tú estás en tu carro y vas a Y salir. sigues. Solamente Pero vas a estás haciendo tener... campaña y estás... A ver. La campaña no es otra cosa que tiempos de radio y tiempos de televisión que te asigne el INE. O sea, no vamos a ver a gente en la calle. No, de hecho, yo, Verónica, o sea, al menos como partido, yo no voy a poder hacer campaña por nadie. Ok. No vamos a ver ahí un ministro de color azul diciendo soy de la planilla azul. Es su problema del ministro que diga lo que quiera, es su problema, eso es problema de ellos, o sea, ellos. ¿Quién va a determinar la norma? El INE, o sea, perdón, la convocatoria, no la convocatoria, sino el proceso de elección. Por eso, hoy yo también, con todo respeto, para quien no está de acuerdo con nosotros, yo disfruto que hayan salido a gritar y a decir el INE no se toca, porque se quedó con sus reglas. Pero ahora resulta que esas reglas ya no les benefician. No, ya están pidiendo. Exactamente. Dicen, no Entonces, puedo con el paquete. pues es un problema. Entonces, como el INE no se tocaba, pues ahora nos vamos con las reglas del INE. En tiempos, ¿cuándo viene la primera elección? ¿Cuándo será? Hoy estamos 2024. La primera va a ser 25. 2025 y la segunda etapa 2027. Estamos hablando que en la primera etapa se va a renovar aproximadamente el 20% del poder judicial y en la segunda etapa el 80%, para darle ese escalonamiento que serían en 2 momentos. ¿Es perfectible toda esta reforma? Sí. ¿Es la única que va a haber? No. Actualmente esto impacta a 20 artículos de la Constitución y tiene 12 artículos transitorios. Antes impactaba a menos artículos y tenía 11 transitorios. También, digo, ha sufrido más de 100 modificaciones desde la iniciativa hasta la minuta que hoy tenemos. La minuta que recibimos obtuvo más de 100 modificaciones diferentes. 100 modificaciones. Sí, claro. Para que 100 modificaciones. nada más para que te eches el tiro de que efectivamente sí los foros fueron para escuchar y para cambiar. Okay. Y eso todo está documentado de pe a pa cómo sufrió transformaciones desde la iniciativa hasta la minuta que nosotros recibimos en el Senado. Entonces, de esa forma, te digo, hay el tema de, ¿hay diálogo? Sí. ¿Nos sirvió reunirnos con todos? Sí. ¿Nos sirvió escuchar? Por supuesto que sí. Yo tuve la oportunidad, te digo, de reunirme con magistrados, jueces, conversé también con secretarios, entendí la preocupación que ellos tenían, por eso ya dije hace un rato que lo de ellos lo estamos conversando para que en la convocatoria pueda definirse muy bien y estén salvaguardados también sus derechos y puedan continuar con su carrera. No tocamos nada, pero viene el punto toral de esto, que con esto ya me permitiría yo cerrar, si es que no sé cómo vamos de tiempo. Mira, ya un tema económico ya no es. Y también lo han dicho la oposición allá afuera. Esto no es un problema económico. Entonces, si ya no es un problema económico, ¿Se puede? es quién es el ente calificador hacia adentro del Poder Judicial. Ese es el tema. Porque ya no va a ser la persona que te ayudó a entrar.
ya no va a ser tu amigo que estaba allá, ya no va a ser tal vez el amigo de tu familiar que también está ahí, ya es otra cosa. El Consejo de la Judicatura hoy es un solo ente poderoso que tiene consejeros que baja la presidenta de entrada y la presidenta la ministra. Y esta figura se repite aquí en Yucatán, a nivel local, porque también esto va a pasar en Yucatán. Entonces, aquí tienes alguien que entra de los de arriba, vamos a llamarle, los ministros en lo federal, los magistrados en lo estatal. De los que están aquí abajo, jueces, también hay otros que suben a Consejo de la Judicatura. Manda uno el Poder Ejecutivo y manda uno el Poder Legislativo. Pensemos en la conformación de Yucatán. Estimado Raúl, estás en el Congreso y a vos usted ya la tiene muy clara. Ejecutivo, azul. Legislativo, azul. Magistrados, azules, porque corrió a los anteriores y nombró a los amigos. Solo me quedaron 3 héroes por allá que los quiero mucho. ¿Por qué? Porque le dieron dignidad al Poder Judicial y son parte de la resistencia. Sí, porque ahí sí defendieron su institución y a los jueces que también los quisieron fregar para quitarlos, que metieron sus amparos y defendieron su institución, les tengo mucho agradecimiento porque eso sí es defender una institución. Pero bueno, entonces, quitaste a los magistrados, luego entonces, azul. Y a los jueces, ¿cuántos jueces sustitutos? Bueno, perdón, no son sustitutos, son... ¿Cómo se le llama? Interinos. ¿Cuántos jueces interinos hay? Porque los que estaban acá te los llevaste consejeros. Entonces todo es azul. El que califica es parte, no puede ser juez y parte. Ahí perdió su autonomía el Poder Judicial. Es correcto, eso fue muy criticado porque se dijo justamente que fue un asalto al Poder Judicial aquí en Yucatán por Mauricio Vila de lo que hizo. Yo le pongo nombre y cosas porque así fue. Sí, y porque hoy en día tenemos, ahora sí que personajes en los cuales están respondiendo a intereses del partido. ¿Qué va a pasar en lo federal? Lo es federal, la también que hay. Claro, en lo federal vas a agarrar ese Consejo de la Judicatura y lo vas a dividir. Órgano administrativo, órgano disciplinario. Disciplinario va a estar integrado por 5 personas que van a venir completamente de fuera. ¿Ok? En vez de tener consejeros de la Judicatura, ahora va a tener 5 magistrados y van por elección directa del pueblo. O sea, el pueblo va a tener el control a través de la elección de los perfiles que nosotros vamos a garantizarle a la gente que cumplen con la idoneidad, que vendrán de un tema de insaculación. Si eres afín a PRI, me vale cariño si fuiste al PRI, al PAN, a Moreno, no, hay una parte que va por insaculación, o sea, no va a ir mi favorito, ni va a ir el tuyo, ni va a ir el tuyo. O sea, así fue. Entonces, tenemos esta parte. Ahí eso queda afuera. Y por otra parte tienes otro organismo que entonces sí van a venir de perfiles ya igual al interior del Poder Judicial, que es el que va a sancionar administrativamente y que como tiene reglas tal cual, no me importa su afinidad partidista, la neta. ¿Por qué? Porque ellos van a ejecutar lo que estos decidan. Entonces, tomaste el Consejo de la Judicatura, que era un cúmulo de poder político y económico, y lo partiste a la mitad y dijiste, hey, el poder político es del pueblo, y el económico está supeditado a lo que la sentencia del pueblo diga. Volviste a separar el poder político y el económico. Lo logró otra vez. Y esto es lo que esta reforma le va a hacer al Poder Judicial. Entonces, yo entiendo la preocupación que tienen muchas y muchos que no llegaron a base de esfuerzo. Y además, senador, porque el tema no es tan digerible para la mayoría del público, de la mayoría de la ciudadanía. O sea, a mí me ha costado todavía comprender, y eso que he leído bastante sobre el tema, pero hoy a la gente del día a día se queda únicamente con que quiere fuera jueces y magistrados corruptos y quiere justamente esa renovación. Pero estos temas de fondo que nos has platicado, creo que ojalá que la gente que por supuesto ve en Seguridad y Justicia Somos Todos pueda tener muy claro, sobre todo por la explicación que nos has dado. Claro. Y ahora, ¿qué necesitamos trabajar más? Y yo les pido mucho, sobre todo tú que estás estás en 2 canchas también. No, pero lo que voy, o sea, tú eres un ciudadano proactivo y o sea, conocedor ya de esto porque te has metido a estudiar, y por otro lado tienes el entendimiento jurídico y además participas mucho, yo sé que vas muchísimo al Congreso y le das mucho seguimiento a ello, y aquí los abogados formados, a decirle a la gente, a explicarles qué es el fuero federal y qué es el fuero común. Por ejemplo, feminicidios, ¿a quién le corresponde? ¿A la Federación o al Estado? Al Estado. Es competencia del Estado.
Robo a casa habitación, Estado. Robo a comercio hasta cierto punto, al Estado. Si en un robo a comercio encuentran droga, entonces ya se convierte en un tema federal. Si en por ejemplo, en un feminicidio, resulta que alrededor hay un tema de trata de personas, entonces ese feminicidio se convierte del fuero federal. Entonces, en un homicidio donde utilizan un arma que es exclusivo del ejército se convierte en federal, aunque sea del pueblo común. Exactamente. Entonces, esa es la parte que entonces nuestra ciudadanía tiene que tener muy clara para que ellos puedan discernir a quién voy a decirle. Por eso cuando le dicen al presidente, usted es el responsable de los feminicidios, lo primero que les digo, no es cierto, señores, los estados. Y nada más para que tengan un dato, ¿saben cuál es el estado con más feminicidios del país? Ahora, Guanajuato, gobernado por el PAN, con un fiscal que lleva más de 12 años en el cargo. Bueno, aguas. También que esto es lo que viene para Yucatán si no cambiamos las cosas. Sí, de hecho, es lo que estábamos mencionando, que todas las reformas que hubo, los cambios que se prepararon, por decirlo así, para proteger, pues uno de ellos es el fiscal. El fiscal que va a estar en el cargo, no nada más de este gobierno, sino el que sigue, ¿sí? Pero también lo que tocábamos, los juzgados de control, de que trataban los juzgados de control, y a mí me pareció muy, muy buena esa intervención que hizo, el comentario, en donde muchos jueces de control no les toca el turno de conocer, y sin embargo conocen. Y ese fue el comentario que me gustó, que decía que iba a pedir a sus amigos, a los diputados locales, que revisaran ese turno de los juzgados de control para llamar a cuentas. Y también es importante mencionar de que sería bueno también llamar a cuentas al fiscal sobre hechos que ha dejado de actuar, sobre todo las recomendaciones de la CODEI, que son muy importantes y que pues, el fiscal no hace ni pone atención, y que sería importante para conocer la labor que está haciendo la Fiscalía. Y fíjate, ahí me dijeron por allá, yo no sé, usted está más tiempo aquí en Yucatán que yo, porque yo solo estoy viernes, sábado, domingo, lunes, que no era propiamente el fiscal el que estaba tomando las decisiones, que había una persona que le había metido al gobernador para que entonces él operara absolutamente todo, en coordinación con. Por eso cuando salen los del Poder Judicial y dicen, es que la mala integración de las carpetas. A ver, señores, acúsenlos por la vía correcta, denúncienlos, métanle sus santas denuncias para que se lleven procesos en contra de los corruptos. Pero el no hacerlo, el volverse cómplices tácitos, nos lleva a este punto. Y por eso esta reforma es que no cuenta ir a pararse y gritar en un lugar, teniendo las pruebas de que hay una mala integración dolosa. Eso son cosas que también no tienes que ser tercero interesado, no hay que ser tercero interesado. Entonces, de ahí partimos a decir, la complicidad nos lleva al punto en el que hoy estamos. Por lo que, reitero, quienes llegaron a base de esfuerzo, quienes llegaron con, presentando un examen que no se los pasaron y cosas como esas, mis respetos, no van a tener problemas. A quienes no se esforzaron para llegar y dependen de esos que están colgados en los distintos puntos, pues entonces ahí sí les digo, les entiendo, pero la reforma va. Y por último, la restricción de poder de los jueces y magistrados de litigar se retira, salvo 2 años en el circuito donde estuvieron adscritos. O sea, pueden litigar inmediatamente, ya no es aquello de que te esperas y 2 años no litigas, no puedes litigar, pero si tú estás en la circunscripción a la que está adscrito Yucatán, puedes irte al norte o puedes irte al centro a litigar, no tienes problema, puedes tener tu despacho, puedes representar a alguien sin mayor dificultad. Entonces, tampoco los dejamos sin un sustento para sus familias. Claro. Y más que hay gente que, como abogados, les gusta la carrera de litigio, ¿no? Lo aman y les interesan, y pues es bueno que puedan tomar su vocación, si les gusta litigar, pues que lo puedan ejercer, ¿no? Pues ahora sí que lo marca la Constitución, el libre ejercicio de la profesión, ¿no? Así es. Hacerlo me parece muy bien. Muy bien, pues bueno, hemos cumplido el tiempo justamente en Seguridad y Justicia Somos Todos.
Creo que hemos tenido demasiada información respecto. Lo que esperamos es que este espacio, el diálogo con la senadora y por supuesto con el licenciado Miguel García, sepa principalmente a usted para poder diluir este tema tan trascendental para México. En la reforma al Poder Judicial es uno de los temas trascendentales y sin duda aquí, en este espacio y por supuesto con la producción de Miroe TV Digital, hemos podido llevar esta producción especial, la cual esperamos que sea de utilidad para ustedes. Agradecerle a la senadora, Gracias, por supuesto, el tiempo, el Sí. espacio, y por supuesto al licenciado Miguel García Frexin, por supuesto a usted, y por supuesto déjenos un comentario aquí